Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Los invitamos, ¿verdad? Si usted vive en la área de Clarksville o en las áreas cercanas, los invitamos a que participen en alguno de nuestros servicios. Estamos en 10 Main Street, en el downtown, en la ciudad de Clarksville, ¿verdad? Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 el servicio general. Hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad? Porque vamos a estudiar la palabra de Dios, pero primero vamos a pedir dirección al Señor mediante una oración. Acompáñenos. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad porque tú nos permites, Señor, exponer tu palabra. Es un gran privilegio exponerla, Señor. Danos luz en nuestro entendimiento para que expongamos bien las riquezas de tu gloria a otros para tu edificación de los santos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que lo vamos a poner en nuestra carpeta en YouTube de los 7 perfectos, ¿verdad? Hoy vamos a ver los 7 pactos y eso es muy importante que usted aprenda de esta enseñanza, porque hoy en día hay muchas falsas iglesias que pactan con todo el mundo. Yo no sé cómo ellos le hacen, ¿verdad? Porque los pactos ya están establecidos en la Biblia. No hay pactos fuera de la Biblia. No hay pactos que dame tu reloj y que Dios te va a dar más dinero. No hay pactos que si tú das dinero Dios te va a dar el otro. No hay pactos. Pero habrá también cierta gente, ¿verdad? Porque siempre también nos ven mucha gente dogmática, ¿verdad? Que dice, ¿y qué pasa con el pacto de matrimonio? Bueno, el pacto de matrimonio es un convenio entre un hombre y una mujer. No es entre Dios y el hombre y la mujer, no. Nada más presentamos nuestro pacto a Dios. Pero un pacto se refiere a un contrato o un convenio. Vemos en la pizarra, dice pacto, ¿qué dice? Convenio. Porque mucha gente también los conoce como los convenios, ¿verdad? Pero solamente existen 7 convenios porque Dios es un Dios perfecto y tiene 7 convenios en la palabra de Dios. ¿Verdad? Nos dice 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:15 dice, procura presentarte como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que enseña y divide bien la palabra de verdad. ¿Tú enseñas bien la palabra de verdad? Bueno, pues debes de aprender a trazarla bien, a dividirla bien correctamente para que no erremos y buscar todos estos pactos, porque vamos a hablar de 7 pactos y todos están en la Biblia para que nosotros entendamos el concepto de pacto. ¿Qué es un pacto de Dios? Un pacto de Dios es un convenio entre Dios y el hombre. Entonces usted no puede hacer un pacto con Dios si Dios no quiere. ¿Cómo usted sabe que Dios quiere? Porque Dios tiene que revelar el pacto a la humanidad y dejarlo escrito. De otra manera usted no puede hacer ningún pacto con Dios, porque hoy en día tienden a engañar a mucha gente de que usted puede hacer un pacto con Dios, usted, Dios de pactos, que guardas tus promesas, sí, pues nada más son 7. No son más, no le crea a Marcos Witt, créale a la Biblia, ¿verdad? Y este estudio es muy importante porque este estudio es una base doctrinal de los 7 pactos que tiene Dios, ya que muchos hoy en día dicen que, bueno, la salvación es igual a toda la Biblia. Me acuerdo un día que vimos a un doctor, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde sacó su doctorado? ¿Verdad? Que decía que la salvación es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo dije, pues, ¿dónde sacó su doctorado este? ¿Cómo va a ser igual si Dios tiene diferentes pactos, diferentes dispensaciones, diferentes evangelios? Y decía él, bueno, pues la gente que vivía en el Antiguo Testamento miraba hacia la cruz. Cálmate, Isaías. El único que pudo mirar a la cruz fue Isaías. No todo el mundo. Nadie sabía del sacrificio de Cristo. Nadie sabía que Él se iba a sacrificar en la cruz. Nadie sabía que Él iba a dar su vida por todos nosotros. Entonces no es igual. Pero podemos ver los pactos que en el Antiguo Testamento la gente era salvos por obras y hoy somos salvos por fe y gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, sino es un don de Dios, ¿verdad? Entonces el dilema, muchos que piensan que nosotros todavía estamos viéndose a la cruz. Y si usted no sabe la cruz
Vamos a hacer una cruz por aquí. La cruz no solo es de bendición, la cruz también es de maldición. Si usted no lo sabe. La cruz representa a un dios romano que se llama Talmuz, donde los romanos sacrificaban a las personas y las colgaban honrando a su dios Talmuz. Entonces lo que Dios hizo, usó la maldición para convertirla en bendición. Igual que la serpiente en el desierto. ¿Se fija? Qué hermoso es, trabaja Dios. Pero la cruz en sola no salva, sino lo que hizo Jesús. Eso se llama abrazar la cruz. Eso se llama revelación de la cruz. Cuando tú comprendas lo que pasó en la cruz. A eso se le llama revelación de la cruz. Cuando la persona acepta y entiende lo que pasó en la cruz y es sellado por el Espíritu Santo, entonces se le prende un foquito dentro de su cabeza y empieza a ver con claridad que el que debería estar en esa cruz era Él y no Jesús. Entonces ese es el dilema de muchos. Pero la salvación ocurre por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero vamos a ver los convenios. Por eso venimos los convenios, porque hay muchas cosas que explicar. Convenio en el diccionario Webster de 1828, porque ese es el diccionario que yo uso, Webster de 1828. ¿Por qué uso yo el diccionario Webster de 1828? Porque es escrito por un verdadero cristiano. Y cada definición tiene algo bíblico. Incluso tiene hasta pasajes bíblicos. Entonces, convenio quiere decir un acuerdo entre uno y más de hacer algo. Pero en el diccionario Webster dice un convenio o un pacto de Dios es Dios haciendo un pacto con el hombre para que éste no se separe de él. Entonces, el nuevo pacto nos dice el apóstol Pablo que la salvación no es por obras como ya habíamos dicho, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, es por fe y por la gracia de Dios que se derrama. La única obra que hay para que nosotros seamos salvos en el Nuevo Testamento es la obra redentora en la cruz. Porque tiene que haber una obra para ser salvo, pero esa obra, ¿quién la hizo? Jesús, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, pues tiene que haber una obra. Sí, estoy de acuerdo con ellos, pero la obra no la hicimos nosotros, la hizo Jesús. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya les enseñé y se los vuelvo a volver a enseñar que nosotros tenemos 3 juicios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que controla el tiempo. Y nuestro juicio pasado, ¿verdad? Vamos a ponernos acá. Nuestro juicio presente y nuestro juicio futuro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro juicio futuro? El tribunal de Cristo. Ahí es para premios y galardones y coronas, ¿verdad? ¿Cuál es el presente? La doctrina, ¿verdad? Si tú haces la ley de Dios o no la haces. Si tú no haces la ley de Dios, pues te asumes a las consecuencias. Y el juicio pasado en la cruz. ¿Se fija? Entonces ya no podemos ser juzgados por la salvación porque ya es un juicio pasado. Pero sí podemos ser juzgados por el presente si nosotros no nos alineamos con Dios en sus convenios, en sus doctrinas, en sus decretos. Entonces sufrimos las consecuencias. Dice que al que Dios ama, disciplina, ¿verdad? Y no el pastor disciplina, porque muchos pastores tienden a, los voy a poner en disciplina. Eso es una aberración. La Biblia no dice que los pastores disciplinen en ningún lado. Dice que el que disciplina es Dios, ¿verdad? Claro, el pastor puede
dejar que un hermano ya no toque por su testimonio o que ya no haga una actividad en la iglesia por el testimonio que está dando, pero no lo puede poner disciplinariamente en disciplina. ¿Por qué? Porque el que disciplina es Dios. El pastor que lo hace, si nos está viendo a través de las redes sociales, usted está usurpando el papel de Dios. Y vamos a ver el primer pacto. El primer pacto bíblico, el pacto edénico. De edénico, ¿qué quiere decir? De el Edén, ¿verdad? Mucha gente lo conoce por el pacto del ¿qué? Del huerto. Pongan mucha atención porque no era un jardín. Muchos tienden a decir el jardín del Edén, ¿verdad? No, no era un jardín, porque el jardín hay florecitas. No, era un huerto porque lo tenía que trabajar Adán. Un huerto donde tenía que cultivar, y labrar y sacar verduras y pepinos y jitomates. Tenía que labrar. Dijo, vamos a ver Génesis 1, 22 al 32, el primer pacto. Génesis 1, 22 al 32. 27, perdón, 1, 27, dice, y creó Dios edénico, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios crió varón y hembra, los crió y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí he dado toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto que da semilla serán para comer. Pongan mucha atención, no dice para fumárselos, para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos que se arrastra sobre la tierra, que hay vida o planta verde, será para comer. Y fue así, y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno de gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto, ¿verdad? En el día sexto Dios da el primer pacto. ¿Cuándo lo da? En el día sexto. ¿Antes de qué? De descansar, ¿va? En el último día. En el último día, ¿qué creó Dios? El día 6, el hombre y la mujer, ya el séptimo descansó. ¿Se fija? Fructificad. Dice señorear. Fíjese muy bien. ¿Cuál es el pacto? Dice señorear los peces, las aves, las hormiguitas, las cucarachas, las moscas. Pero nunca dice en la Biblia que tú señorees a otra persona. Nunca dice que tú señoreas a otra persona. ¿Y qué ha hecho el mundo? Ha hecho eso por toda la vida. Entonces ha roto el pacto de Dios, porque este es un pacto ¿qué quiere decir permanente? Que es vigente el día de hoy. Es vigente, porque esa es la misma orden que nosotros tenemos como criaturas, de fructificarnos, multiplicarnos, de señorearnos de los animales. No dice del vecino, dice señorearnos, ¿verdad? Entonces, dice en inglés, have dominion, tener dominio, ¿verdad? Es un pacto perpetuo. Y dice el capítulo 2 del 15 al 17, dice, y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, todo árbol que en el huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y el bien o el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí, fíjense, en el pacto hay una ¿qué? Condición. ¿Cuál es la condición de Dios? Que no comieran del árbol de la ciencia y del bien y del mal. De la ciencia. ¿Por qué? Cuando el día que comieran el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué iba a pasar con el ser humano? Iba a tener conciencia. Entonces, no solo Dios prohibió que comiera, porque muchos no saben eso y no les enseñan en las iglesias.
el mandamiento era que no lo tocaran y no lo comieran. Y muchos no explican eso también, ¿va? Porque sabemos la historia, ¿va? Que la serpiente engañó a Eva y luego Eva le llevó la fruta prohibida a Adán, pero Adán la comió. Pero ¿por qué Adán comió la fruta? Eso no se lo explican en las iglesias. Porque Adán amaba a su mujer hasta la muerte y sabía que Eva iba a morir y él quería morir juntamente con Eva. Porque más tarde Pablo nos revela que el postrer Adán es igual, que ama a la iglesia de la misma manera. Porque a Adán no lo engañaron, él sabía que no podía comer de ese árbol, pero él prefirió morir porque su pareja iba a morir, porque la amaba hasta la muerte. Y Dios le dijo, no, pues no van a vivir nada más que poquito, ¿eh? Un día. Entonces, ese es el primer pacto, y todos los pactos tienen una señal. Todos los pactos de Dios tienen una señal. Y esa señal, el pacto edénico, esa señal, ponga mucha atención porque lo va a aprender el día de hoy, es una señal invisible. ¿Por qué es una señal invisible? Porque no se puede ver. Porque Dios creó la creación física. ¿Verdad? ¿Qué es la creación física? La creación física es que tenemos un cuerpo y un alma, ¿verdad? Mas no tenemos espíritu. ¿Por qué? Porque perdimos el espíritu. Entonces esa señal es invisible. Y vamos a ver las otras, cómo las señales van cambiando. Y al último regresamos a la creación. Y es muy bonito este estudio. Siguiente pacto, número 2, adánico. ¿De quién viene adánico? O también lo pueden llamar, se llama de la caída. Lo enseñan también así teológicamente. El pacto de la caída. ¿Por qué? Porque cuando cayó Adán, vamos a ver aquí, la creación física que Dios creó es invisible. ¿Por qué? Porque Adán tenía alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y vamos a ver que ya en el segundo pacto él pierde el espíritu. En el pacto adánico vamos a ver Génesis 3:12 y dice la palabra de Dios así. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y 3:15, ponga mucha atención, Génesis 3:15. Es una cita muy importante porque vemos la primera profecía del Mesías, de Jesucristo, cristocéntrico. Dice la palabra de Dios en 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Entonces, Dios dijo esa profecía. ¿Se fija? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y la simiente suya. Y esta herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es la primera cita profética que enseña al Mesías, si usted no lo sabe. Dice, tus deseos serán tu marido y él se enseñará de ti. Por eso no hay pastoras o feminismo, porque va contra la ley de Dios y es un pacto perpetuo. Y dijo, maldita será la tierra. Vamos a leerlo de nuevo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Fíjese muy bien. Entonces Satanás dijo, ¿cómo la mujer va a tener simiente?
¿Cómo una mujer va a tener simiente? Y Satanás se rasca la cabeza, ¿verdad? Cuando escuchó, porque Satanás conoce la Biblia, entonces cuando leyó esa profecía, oyó Satanás esa profecía, dijo, ¿cómo una mujer va a tener una simiente? Se necesita un varón para la simiente, ¿verdad? O en otras palabras, se necesita el espermatozoide del hombre, que es lo mismo que semilla en hebreo. Necesita el espermatozoide del hombre para que haga una simiente. ¿Y cómo esta me va a herir? ¿Cómo esta va a acabar conmigo? Pero Satanás no sabía que María se iba a concebir milagrosamente, que no iba a haber espermatozoide, que no iba a haber semilla de hombre. Y esta misma te va a herir en la cabeza, Satanás. Entonces es la primera profecía que habla del Mesías en Génesis 3. Es muy importante. Y por eso vemos que más adelante dice que el varón se va a enseñorear y todo eso. Por eso no hay pastoras y no hay líderes mujeres, porque Dios lo predestinó así. No porque yo lo diga y yo soy machista, no. Al contrario, yo soy cristiano, por eso hablo eso. Si no fuera cristino, entonces yo les dijera, sí hay pastoras, pero yo no soy cristino, soy cristiano. ¿Verdad? Con dolor comerás todos los días de tu vida, entre espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, y comerás hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te hagas polvito, Adán, polvito. ¿Verdad? Porque nosotros somos del polvo, Dios nos tomó del polvo. El cuerpo humano, vámonos a la ciencia, el cuerpo humano tiene tiene 3 moléculas iguales que la tierra: oxígeno, hidrógeno y carbono, y 22 minerales iguales a la tierra. Entonces nosotros estamos muy arraigados a la tierra. Mucha gente dice, no, pues yo no soy terrenal. Eso es mentira. Entonces salte de tu cuerpo, porque tu cuerpo es hecho de tierra. Bueno, más agua que de tierra, pero eres de las mismas sustancias que la tierra tiene. Tu cuerpo está hecho, porque Dios no miente. Entonces Dios es un Dios todopoderoso. Al decir que Él nos hizo de la tierra, los científicos comprueban que los mismos minerales que tiene la tierra los tiene el hombre. Eso es grandioso, ¿va? Y dice Génesis 3:21, y el Señor hizo al hombre y a su mujer 2 túnicas de pieles y les visitó. Ese fue el pacto. Cuando los visitó, ¿por qué? Porque probablemente Dios sacrificó un cordero y les dio las pieles para vestirlos, ¿va? Los encueró, les puso los cueros, hizo el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre para perdonar sus pecados. Pero les dijo que ellos iban a morir en un día. Y sabemos que Adán vivió 930 días, pero si vemos que el apóstol Pedro nos dice que para Dios un día son 1000 años. Se cumplió lo que dijo Dios. Hebreos 9:27 dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Verdad? Está establecido para los hombres. Entonces aquí no hay nadie que murió y que vio el túnel y vio la luz y que vio a los artistas con Satanás y que Michael Jackson y que regresó a la vida. Eso es pura mentira. Se comieron una pizza. Porque está establecido por Dios que la muerte va a ser una sola vez y para siempre. Entonces vemos que el pacto adánico, su caída, es un pacto ¿qué? Permanente. Es muy importante que usted conozca cuáles son los pactos permanentes. ¿Por qué? Porque dijo, ustedes van a hacer sacrificios. ¿Para qué? Para glorificarme. Entonces ponga mucha atención. Todo el Antiguo Testamento, la única forma que Dios autoriza para que tú lo adores es el sacrificio, el holocausto. Es el único
medio que tú puedes adorar. Claro, la gente danzaba, tocaba música, pero no quiere decir que Dios aceptaba ese tipo de adoración. Hasta el Nuevo Testamento, donde dice que Dios, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que todo lo que hagas es para adorar a Dios en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces vemos que el símbolo de este es que sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué sacrificios? Porque el hombre perdió su espíritu por el pecado original. Entonces ya no es como la creación física de primera creación de Dios. Bueno, esta creación física no, vamos a ponerle primera creación mejor, para que la gente lo entienda así. Primera creación. Entonces, y como es permanente, por eso los judíos siguieron sacrificando, hasta que llegó Jesús y se sacrificó en la cruz. El sacrificio perfecto, ya no necesitamos más sacrificios. Pero es un pacto permanente, porque ya cumplió el sacrificio Jesús. Lo cumplió en la cruz. ¿Se fija? Vamos a ver pacto número 3. Noético, ¿ah? O también el pacto del arca. Mucha gente lo dice así teológicamente, el pacto del arca. Entonces el pacto del arca es el noético. Dios nos habla a través de la Biblia cómo Dios se arrepintió de haber creado la creación. Se arrepintió, la quería borrar del mapa, borrar de la faz de la tierra, pero halló gracia en los ojos de Noé. ¿Por qué? Porque la gente dice en Génesis 6 que solamente maquilaba maldad. Y así hay muchos hoy en día que maquilan maldad tras maldad tras maldad, que se cuestan pensando a quién se van a molar, a quién van a hacerle daño. Así hay mucha gente hoy, porque dice que la segunda venida del hombre serán como los días de Noé. Y así están las personas hoy maquilando maldad. Pero dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es hallar gracia? ¿Usted halla gracia en los ojos del Señor? ¿Cómo tú puedes hallar gracia? ¿Verdad? Porque ustedes se lo pueden preguntar, los que están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo puedes tú hallar gracia? Solamente hay una sola forma. Que tu corazón, o tu mente, o tu alma, porque se dice de las 3 maneras, esté contrito al Señor. ¿Qué quiere decir contrito? Comprimido. O sea, que en tu cerebro hay más cosas de Dios que del mundo. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, quiere decir cercano a Dios. ¿Ah? Contrito y humillado. O sea, que mis pensamientos estén saturados de Dios y yo esté cerca de Dios. ¿Cómo yo puedo estar cerca de Dios? ¿Verdad? Estamos acá. ¿Cómo puedo ya estar cerca de Dios? En la casa de Dios. En la asamblea, en la iglesia, eclesia, como usted le quiera llamar. Por eso Jesús la compró con su sangre, para que nosotros estemos unidos. ¿Se fija? Porque dice, no, yo estoy cerca de Dios y yo estoy en mi casa viendo videos, viendo predicaciones. Eso no es estar cerca de Dios, porque Dios instituyó la iglesia. Y nos guste o no nos guste, bueno, al que tiene el Espíritu Santo le gusta estar en la iglesia. Es más, le gusta más estar en la iglesia que en cualquier otro lado. Pero el que no ha hallado gracia aún, debería estar en la iglesia.
para ver si Dios derrama su gracia en él y haya gracia como la halló en Noé. Cuando Dios haya gracia en ti, te sella. Agarra así, a ver, Chuchito Pérez, ¡pah!, te pone el sello. Ya eres mío. Y ya no hay vuelta atrás, Pepito Pérez, ya te compré. Es muy importante, ¿verdad? Dice Génesis 9:1 y le dice, adelántate y fructificad y llenad la tierra. Casi igual, ¿verdad?, que el pacto adámico, ¿verdad? Casi igual, ¿verdad? Fructificar la tierra, entregándole nueva flora, nueva fauna, pero solamente les pone una condición, ¿verdad? Aquí ¿cuál era la condición? Que ellos, además que era permanente, que ellos, pregonaran. ¿Qué es pregonaran? Pregonaran es que se lo pasaran de generación a generación a sus hijos, ¿verdad? ¿Y cuál era la condición también de Noé? Que no comieran sangre. También ya les empieza a hablar Dios que la vida está en la sangre, que no comieran sangre. Y dice, he aquí yo establezco, Génesis 9:9 dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios hace un pacto, ¿qué? Con Noé, ¿qué? Permanente también, ¿ah? ¿Verdad? Porque sabemos que Noé dice, en mi espíritu no contendrá con el hombre, sus días serán de 120 días. Bueno, pues Noé predicó el evangelio 120 días. Dice Génesis 9, del 12 al 17, la señal. ¿Y esta señal qué? ¿Cuál es la señal? El arco iris. Esa será la señal. ¿Se fija? Aquí ya en el pacto edénico la señal es invisible. En el pacto adánico la señal son los sacrificios, ¿verdad?, que tenían que enseñárselos a sus hijos. En el pacto noético la señal, ¿qué es? El arco iris. Tiene una señal el pacto. Esta señal de mi pacto de mi arco iris, señal perpetua, que me acordare que nunca destruiré la tierra con agua. Yo le pregunto a ¿usted sigue viendo el arco iris? ¿Lo sigue viendo? Claro, entonces, ¿el pacto sigue vigente o no? Entonces nosotros no podemos, tenemos que seguir fructificando y, la tierra, labrándola y no comer sangre, porque desde ahí está establecido. Dice 2 de Pedro 3:10, pero un día para el Señor vendrá como ladrón en la noche, la cual la noche pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y todas las obras de ella, de la tierra, serán quemadas. El apóstol Pedro nos dice que jamás lloverá, que un día Dios va a destruir la humanidad con fuego. Porque la tribulación viene con fuego, ¿verdad? Con fuego, ¿verdad? Así que ya sabe, no coma tacos de moronga, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 3:10 que ya no va a caer, Dios no va a destruir la tierra con agua, pero sí va a destruirla con fuego. Pero la iglesia ya va a ser, ¿qué? Salva. ¿Qué pasó con el remanente de aquí de Dios? Lo salvó, ¿va? ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Los puso qué? ¿Qué hizo Dios? Los puso en un arca, ¿va? Y sabemos que el arca existió y que existe hoy en día y que hasta es un centro turístico, porque han encontrado incluso hasta
pelos de animales y anclas de piedra que usó Noé, y madera, porque ha estado congelada por muchos años. O sea, existió, y la ciencia lo ha comprobado, ¿verdad? Entonces Dios nos promete que ya no va a destruirnos con agua, sino con fuego, a los que no son redimidos, porque aquí salvó a su remanente, ¿va? Dios destruyó la tierra aquí en el número 3. Fíjese cómo Dios destruye la tierra en el número 3, pero salva a su remanente. Y así mismo será cuando Dios venga a la tribulación, a su remanente en la iglesia la va a raptar. No va a dejar que pase por la tribulación. Y vemos los símbolos, ¿va? El símbolo invisible, los sacrificios, el arco iris. ¿Va? Vamos a borrar aquí, porque necesitamos ahí. Número 4, pacto abránico. Próxima vez que alguien te diga, yo hice un pacto con Dios, le pregunta, ¿cuál? ¿El adánico, abrámico? ¿Cuál? ¿Edénico? ¿Cuál? ¿Noético? ¿Cuál de usted hizo, hermano? No, pues yo hice un pacto con Dios directo. Bueno, Dios no hace ese tipo de pactos porque Él establece que Él es soberano y Él los hace. ¿Se fija? Abránico. Creo que le falta abránico. Aquí le falta un H, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto de abránico? Deja la tierra de Ur y vete para Palestina. ¿Ah? En otras palabras, así le dice, vete, deja todo lo que tienes ahí, deja todo, agarra tus chivas y vete. Pero aún así obedeció a medias, ¿verdad? Porque sabemos que se llevó a sus cuates y a su familia, o los que lo querían seguir, pero tuvo consecuencias. Pero él obedeció, ¿verdad? Vete a la tierra de Ur y vete a la tierra de Canaán, que es Palestina, Canaán. Y vamos a ver cuál es el pacto. Génesis 12, versículo 3. Dice, bendiciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldigan. Ese es el pacto. Entonces, si usted, ponga mucha atención, si usted maldice a cualquier descendencia de Abraham, va a sufrir sus consecuencias. Y sabemos bíblicamente que Abraham tiene dos descendencias, dos ramas, dice, dos olivos. Una, la que es linaje sanguíneo, y la otra, la que es linaje espiritual. Entonces, tenga mucho cuidado con maldecir a un verdadero siervo de Dios, porque Dios va a tomar cartas en el asunto. Porque Dios es un Dios de pactos, que guarda sus promesas. El que bendiciere a los que te bendiciere a los que te bendicieren y maldijeren. Y si usted quiere bendecir un verdadero siervo de Dios, adelante, porque Dios lo va a bendecir. O un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No a todo mundo. El pacto no es para todo mundo. O yo bendije al vecino, bendije a la maestra. No, eso no es bendecir. Bendecir tiene que venir de Dios y tiene que venir de un pacto. ¿Se fija? Entonces vemos que dice un convenio donde Dios ofreció una heredad de tierra, ¿verdad? ¿Qué le ofreció a Abraham? Ya iba a poner en inglés, ¿verdad? Land, tierra. La tierra prometida, ¿verdad? ¿Ese pacto es permanente? Sí. Porque los que seamos redimidos, nos vamos a ir a la Gran Jerusalén y vamos a ir a vivir allá. No sé cómo Dios le va a hacer, va a acomodar a todos como en un cubo. Un día les voy a explicar cómo es la Gran Jerusalén, que voy a decir, wow, pero matemáticamente vamos a caber ahí todos. Y con apartamento grande, no crean que hay apartamentos de casas del gobierno, no. Bien. Moradas buenas. Bueno, todo pagado, no se va a preocupar por pagar el bill de la luz, ni el internet, nada. Ya todo, Dios tiene control, ni el de la luz, porque Él va a producir la luz. ¿Se fija? Entonces, es la tierra, y un día vamos a estar ahí nosotros ahí, en la tierra. En la tierra, ahí sí va a ser santa, porque Él va a estar ahí. Ahorita no es ninguna tierra santa,
Y usted que vamos a un viaje a la Tierra Santa, no es santa. Santa solamente si Dios está ahí. Fue santa cuando Jesús estaba ahí, cuando caminaba Jesús. Ahí sí era la Tierra Santa. O cuando Jesús se apareció en la zarza, era santa. Cuando Moisés se quitó las sandalias. Pero esa santidad y esa tierra es ese pacto que es permanente, ¿ah? Entonces, fíjese bien cómo nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 pactos permanentes, pero como nosotros somos hombres, acuérdense que nada más debemos de tener 6 pactos. Ahorita lo vamos a explicar, porque vamos a hablar de 7. Si tenemos 7 pactos, ¿por qué Dios nada más nos dio 6? Que fueran para nosotros. Vamos a verlo. Y dice en Gálatas dice que nosotros somos simiente espiritual de Abraham. En Gálatas dice, nosotros somos simiente espiritual de Abraham. Entonces, si alguien te bendice, será bendecido. Si alguien te maldice, será maldecido. Génesis 12, del 6 al 7, dice, tu descendencia te daré esta tierra para sellar el pacto. Ok. ¿Qué señal le dio? Ponga mucha atención. ¿Cuál señal le dio? La circuncisión. ¿Ya veo? Señal invisible, señal de los sacrificios, señal del arco iris, señal de la circuncisión. Todos los pactos tienen señal. Y me dice, ¿pero esa señal es invisible? Pues sí, es invisible porque Dios lo quiso así. Y vamos a ver por qué. ¿Verdad? En las Naciones Unidas en diciembre del 2016 dijo que los judíos deberían de regresarle la tierra a los musulmanes. Imagínense con quién están las Naciones Unidas. ¿Con Dios o contra Dios? Están contra la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿de quién es esa tierra? De ellos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, la profecía, que más tarde Él los va a destruir, porque ellos van a tratar con todas sus fuerzas a quitarlos, a como dé el lugar de ahí. Pero cuando Dios dice que un pacto es perpetuo, es eterno. Y nada debe ir contra la palabra de Dios cuando algo no es perfecto. Por ejemplo, si a mí me dicen, usted va a ser representante de su país en la ONU, por su país, yo no puedo ir contra la palabra de Dios, decir, no, pues que los israelitas le regresen la tierra prometida a los musulmanes. No puedo decir eso. Yo voto en contra. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir con lo que dice Dios. Porque sé que es un pacto perpetuo. Porque diga lo que yo diga, nadie los va a sacar de ahí. El arcángel Miguel está así, con su espada, esperando a que alguien los ataque, para ver cómo te va. Dice Génesis 17, del 1 al 12, la circuncisión será la señal del pacto. Por eso los judíos se siguen circuncisando, porque ellos creen que siempre van a estar en Israel, ¿verdad? Pero esa señal no los hace salvos. Esa señal solamente los hace que están dentro de un pacto, que van a habitar ahí. Pero sabemos que no todos los judíos van a ser salvos, como nos explica Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Solamente los que reconozcan al Mesías, ¿verdad? Cortar el prepucio, eso significa circuncisión, ¿verdad? Entonces, Génesis 17, 10 dice, será circuncisado todo varón entre vosotros, ¿va? Sabemos que los judíos circuncisan a los 8 días de nacidos, porque Dios se los ordenó así. ¿Sabía por qué Dios les ordenó circuncidar al bebé a los 8 días de nacidos? Porque usted le puede preguntar a un doctor, ¿por qué es bueno circuncidar al niño a los 8 días de nacido? Porque a los 8 días de nacido el niño sana inmediatamente.
en 2 o 3 días. Pero si tú lo circuncidas en el 10º día, en el 12º día, no sana luego. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. A los 8 días el niño tiene esa capacidad de sanar, en 3 días ya está listo. Por eso, ¿no se acuerda una historia de la Biblia que a una tribu enemiga de Israel le hicieron chanchuy, que hicieron que los adultos se circuncisaran? No sanaban, no se curaban, y los pudieron tomar los israelitas y los destruyeron. ¿Verdad? Vamos a después hablar más de esa historia. Entonces vamos a ver el siguiente pacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la señal? Señal invisible, señal de sacrificios, pero no solo de sacrificios, es de pregonar el evangelio, pregonar que tenían que ser sacrificios. El arco iris, la circuncisión, ¿verdad? Siguiente pacto, mosaico. El pacto mosaico, no mesiánico, mosaico, así se llama. El pacto mosaico. ¿De qué viene el pacto mosaico? También se conoce como el pacto de la tierra, como el pacto de Moisés, ¿verdad? Como desobedecieron a Dios y se inclinaron a dioses paganos, Dios se enojó, se enfureció y nada más los castigó 400 años porque fueron a Egipto. Nada más 400 años. Entonces ya empezó a escuchar su clamor. Entonces yo le pregunto a usted que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿cuánto tiempo usted va a tardar para que usted empiece a clamarle a Dios? 400 años también. Porque Dios es el dueño del tiempo. Él no le importa si usted no clama hoy o no clama mañana. ¿Se fija? 430 años estuvieron por Egipto, 400 años de esclavitud, 430 años vivieron bien con Josué y todo eso, ¿verdad? La gente piensa que nada más estuvieron 400 años, pero no, estuvieron 430, porque 30 años se la pasaron bien chévere, le dieron la mejor tierra y todo, pero ya cuando se murió ese faraón, entonces ya vino la esclavitud. Y Moisés se considera el libertador del pueblo, ¿va? ¿Y qué? ¿Cuál es el pacto? Pongan mucha atención. La Torá o los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Porque Torá significa en hebreo ley. Porque sabemos que la ley comprende desde Génesis hasta los 5 libros, ¿verdad? Que les llaman la Torá, pero quiere decir la ley, la Torá. Y ponga mucha atención, este es el único pacto, escúchelo muy bien, usted que se quiere desviar de la sana doctrina. Es un pacto temporal. Por eso los 10 mandamientos ya no son vigentes el día de hoy. Y ya sé que uno que otro ahí viéndonos a través de ese ojo mágico se jaló los cabellos. ¿Cómo que no? Que los 10 mandamientos no son vigentes. No, porque la ley dice, amarás a tu Dios. La ley dice, si tú robas, te tienen que matar. Y para una ley tiene que haber las consecuencias. Si tú trabajas el sábado, te tienen que matar. ¿Lo cumples? No va, entonces no estás bajo los 10 mandamientos. La iglesia tiene sus propios mandamientos. Vamos a estudiar los mandamientos de la iglesia. Y no solamente tiene 10, tiene como 160 mandamientos. Entonces les dio la Torá, la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos. Mandamientos. ¿Verdad? ¿Es un pacto qué? Temporal. ¿Por qué? Porque le dio la ley y ya estamos bajo la ley ahora. No va, porque fue un pacto temporal. Además, el sábado ceremonial. El sabbat es ceremonial. Entonces, cuando se acaba este pacto, las ceremonias se acaban. Entonces usted no tiene que congregarse el sábado. Así de fácil, porque es un día ceremonial y ya no hay ceremonias porque ya no hay
Pacto. O usted ve a su vecino judío matar un chivo y lo prende en fuego en holocausto, no va. Entonces no puede. O cumple toda la ley o no la cumple. Dice Santiago, si tú infringes Juan puntos de la ley, ya infringiste toda. Entonces ponga mucha atención, ¿verdad? Diezmos, todo el pacto es temporal. Por eso no hay diezmos, porque es un pacto temporal. ¿Se fija? O ve que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento se mencionan los diezmos. No. ¿Por qué? Porque es un pacto temporal. Entonces, y solo los que vivían dentro de la tierra prometida. Entonces vemos ese pacto. Ese pacto. ¿Verdad? Vamos a poner el 6 y el 7 aquí ya. Es un pacto mesaico. Y fíjese muy bien, esto es lo más importante, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de esta? Las obras. Por eso las obras son temporales. Ya no somos salvos por obras. ¿Se fija qué explicación tan buena? Porque aquí no tenían que hacer obras, aquí nada más tenían que echarse un chivo de vez en cuando, sacrificio. Aquí ya el arco iris, la circuncisión, obras. Las obras es la señal. Por eso muchos están arraigados con eso. Pues yo tengo la señal, yo hago obras. Pues estás en un pacto temporal. ¿Ah? Ya vamos avanzando. Deuteronomio 11, del 8 al 9, dice, guardar pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual paséis para tomarla, para que sean prolongados los días sobre la tierra y la cual conjuro el Señor a tus padres, y para dárselos a tu descendencia, la tierra que fluye leche y miel. Por eso muchos mesiánicos dicen, pues esa es la única forma de fortalecerme, ¿verdad? No, porque en el nuevo pacto, lo vamos a ver en el nuevo pacto, nuestra fortaleza es el Señor, no las obras. Y muchos que todavía están arraigados con el Antiguo Testamento o que se sienten mesiánicos y judíos, piensan que las obras son los que la fortalecen. Dice, guarda todos mis mandamientos hoy, que prescribo hoy, para que seas fortalecidos. Nuestra fortaleza ya no son las obras. Hoy en día la fortaleza es el Señor. Dice Deuteronomio 11:13, sirviendo de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué quiere decir con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma? Lo mismo, con toda tu mente, ¿verdad? Pero ya con todos tus sentimientos y todo eso, pero con toda tu mente. Si obedecieres, entonces Dios le estaba dando una señal que necesitaban un redentor para cumplir la ley. ¿Para qué hizo esta ley? ¿Por qué hizo Dios estos pactos permanentes y así uno temporal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Por qué si Dios hizo todos estos pactos permanentes, hace un pacto temporal? Le voy a explicar por qué. Porque Dios aquí le quiere demostrar al pueblo que sacó de Abraham que ellos no pueden cumplir la ley sin Jesús, sin Él. Nadie, otra vez, nadie cumplió la ley, excepto Cristo. O sea, en otras palabras, Dios hizo este pacto temporal para restregarles en su cara que nadie podía cumplir la ley. Para eso. Y nadie la cumplió, más que cuando Él se despojó de su trono, vino, se encarnó y se sacrificó, Él cumplió toda la ley. Por eso es temporal.
porque nadie lo iba a cumplir. Imagínense si fuera permanente. No puede ser permanente porque Dios lo hizo a propósito porque sabía que nadie lo iba a cumplir. Dice la ley moral, civil, de ley de sanidad, ley ceremonial, todas esas leyes, ¿va? Porque mucha gente, la gente empieza la ley de Dios y cree que nada más son los 10 mandamientos. No, hay ley civil, ley moral, ley de sanidad, ley ceremonial. Por eso mucha gente no entiende el concepto del Sabbat, porque no conoce la Biblia, no conoce las leyes ceremoniales. Si no, pregúntele a un mesiánico, usted mencióname todas las leyes ceremoniales, se va a quedar, no sabe. Porque si supiera que las ceremonias no existen. Entonces, un convenio de obras, ¿no? ¿Y cuál era la señal de este pacto? Obras, pero principalmente el sábado. Por eso los sabáticos dicen que esa es la señal. Y los romanos, la señal es el domingo, el día del sol, según ellos. No, pero esta señal es temporal. Porque tenían que hacer obras y descansar. Esa es la señal de Dios. Esa es la señal, que los quería quietecitos el sábado. ¿Verdad? ¿Y qué es el Sabbat? Empieza a las 6 de la tarde del viernes y apagas tus luces y te pones a meditar en el Señor y prendes tu luz y tu internet y tu televisión hasta el otro día a las 6 de la tarde. Ese es el Sabbat. Si tú lo quieres hacer, que no estás viendo en casa. Ese es el Sabbat. Y no puedes prender ni una velita. Entonces, Éxodo 31:14 dice: guardaréis así el día de reposo, para vosotros sos santos, y el que lo profane de cierto morirá. Yo me pregunto, si tú eres sabatista y se te olvidó ir el sábado a tu congregación, ¿te matan? El cual hiciera alguna obra en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. Entonces, si no vas un sábado, te corran de tu congregación mesiánica, ¿verdad? Éxodo 31:13: hablarás a tus hijos e hijas de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardéis mis días de reposo. Otra vez, Génesis 31:13: hablarás, oh hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Hijos de quién? De Israel. Ahí no dice ningún tarahumara, chichipeca, guatemalteco, boricua, no, ningún mexicano, dice Israel. ¿Por qué? Porque es un pacto temporal. No dijo Dios, fíjese muy bien cómo Dios nos dice a los hijos de Abraham, ¿verdad? Porque si dijera a los hijos de Abraham, ahí nosotros nos amolamos, porque entramos ahí porque somos hijos espirituales. Pero dice a los hijos de Israel. ¿Ya ve cómo la Biblia es perfecta? Dice: no hay gracia en este pacto, un pacto para judíos temporal hasta la venida del Mesías. Por eso querían matar a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque él violaba su sábado. Su señal de ellos. ¿Cómo tú dices ser el Mesías si violas el sábado y sanas el sábado y cortas espigas el sábado? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Quién hizo el sábado para quién? Yo hice el sábado, si quiero lo quito y hago la semana de 6 días. Él es Dios. Él hizo el sábado, no para los hombres, sino el sábado lo hizo para él. Y sexto, pacto davídico. Está muy buena, ¿ah? ¿Qué le promete? Que de su casa saldrá la simiente. De la casa de él saldrá la simiente, ¿de quién? Del Mesías prometido, ¿verdad? De ahí va a salir el Mesías, ¿verdad? Y si leemos la historia de la descendencia en Mateo, ¿verdad? Vemos que las generaciones que habla ahí, la descendencia sale de la casa de David, ¿verdad? Hasta de Rahab, de una prostituta, sale la descendencia. Dios usó a muchas personas para que la descendencia, ¿verdad? Tanto como de María como de José, sale la descendencia en el pacto davídico, ¿verdad?
Espérese. ¿Sí? Me comí una hoja. No, estoy bien, estoy bien. Segunda Samuel 7, del 8 al 16, ¿verdad? Si que fueses príncipe de mi pueblo, será afirmada tu casa. ¿Y qué le promete a David? Tu trono será permanente. Entonces, ¿es un pacto qué? Ok. ¿Qué pasó en la historia? Cuando David, toda su descendencia, iba a salir el Mesías y su trono no lo iban a despojar de su trono. Sabemos que muchos años muchos quisieron meterse como reyes y todo eso, pero al final llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, Él sigue siendo rey y el trono es permanente, lo que le prometió Dios en el pacto, y será eterno. El pacto será eterno porque Jesús va a gobernar por una eternidad. Entonces este pacto es permanente, 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 permanente y uno temporal. ¿Se diga? Pero les dije que nosotros teníamos 6 pactos nada más, porque el 6 es el número del hombre. Y nada más tenemos 6, porque el último pacto también es de nosotros. Y si los contamos, es de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros y de nosotros. 6 pactos para nosotros, ¿verdad? Último pacto. El nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Tomó el cáliz y dijo: esta es mi sangre que será derramada ante vosotros por el nuevo pacto. El Nuevo Testamento. El nuevo pacto. ¿Verdad? Entonces ya vimos que este es el Viejo Testamento. ¿Verdad? Desde que comenzó Dios. ¿Por qué es el Viejo Testamento? Porque, bueno, digamos que Moisés roció la sangre también y que dijo que él era el pacto que hacía con Israel, pero el Antiguo Testamento empieza desde la creación y llega un nuevo pacto, ¿verdad? Llega un nuevo pacto y dice: porque si aquel se hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera sido procurado para el segundo. Hebreos 8, 7. Un mejor pacto queda atrás de hace que un pacto muere y ha de nacer otro. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces se acaba el viejo pacto y empieza el nuevo pacto para que nosotros seamos redimidos de la tragedia del pecado. ¿Dónde se encuentra el nuevo pacto? Jeremías 31. Del 31 al 34, nuevo pacto en la casa de Israel, ¿verdad? Dice que es la casa de Israel, pero nosotros somos parte de la casa de Israel. Pablo nos explica que nosotros somos un injerto a la casa de Israel, ¿verdad? Entonces Dios en este pacto ¿lo hace qué? Permanente. Ponga mucha atención. Dios hace este pacto permanente igual que los otros, ¿verdad? Para que sean 6 permanentes y uno temporal. ¿Qué es lo que promete este pacto? Que creas lo que hizo Jesús para que seas salvo. ¿Y cuál es la señal? La señal, regresamos a la creación invisible, el Espíritu Santo. Por eso es el the Holy Ghost Spirit. ¿Se fija? Nada que la señal es la cruz, que no es cierto. La señal es invisible. Invisible. Gracias. Estaba invisible una L, pero ya la pusimos. ¿Va? Y fíjese, nosotros regresamos a la nueva creación de Dios. ¿Qué?
tenemos alma, cuerpo, y nuestro espíritu ya está sentado en lugares celestiales. Tenemos al Espíritu Santo prestado hasta que lleguemos allá arriba, pero regresamos a la creación de Dios, a la imagen que se perdió de Dios a través de sus pactos. ¿Ahora lo entiende mejor? Entonces, próxima vez que le diga a alguien, yo hice un pacto con Dios, no me digas que tú eres David, no me digas que tú eres Adán, porque ya se murieron. ¿Ah? Y eso sí es el Dios de pacto que guarda sus promesas, ¿verdad? Porque hay una doctrina falsa que la gente te dice que vamos a pactar con Dios, usan la palabra de Dios para lucrar y dice para enriquecer sus vientres, pero dice en la Biblia que estos recibirán su recompensa, el fuego eterno. Y decir que tú tienes un pacto con Dios es no tener temor a Dios. Ponga mucha atención si nos está viendo a través de las redes sociales. Jamás diga eso. Claro, existen pactos como el matrimonio, dijimos, pero ese ya es entre el hombre y la mujer, es un convenio entre el hombre y la mujer que se casan ante los ojos de Dios. Pero no es un pacto entre los tres, porque si fuera un pacto entre los tres no hubiera divorcios. Entonces vemos que qué bonita la palabra de Dios, ¿va? Porque como... ¿Y por qué? Porque, fíjense muy bien, porque aquí no necesitaban señales y aquí tampoco necesitamos señales, ¿va? Porque no hay ninguna señal. Por eso la iglesia camina por fe, no por vista. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿tú quieres estar en el pacto de Dios, en los 6 pactos? Cree en lo que hizo Jesús en la cruz. Así de fácil, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué hay 7 pactos? Porque Dios es perfecto. Porque si tuviéramos un Dios ahí de segunda mano, pues hubiera 18 pactos, 18 evangelios, 18 fiestas. No, Dios es un Dios de 7, perfecto, ¿verdad? Y si tú quieres estar en el nuevo pacto, lo que nos están viendo y a través de las redes sociales, pues cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde se encuentra el Evangelio para la iglesia, para que nosotros podamos ingresar al nuevo pacto, para ser añadidos al nuevo pacto, que nos habla en Jeremías 31, del 31 al 34. Tienes que creer lo que hizo Jesús en la cruz, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo te dará luz y tú regresarás a la creación primera y sabrás todos los pactos de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga.